En una noche silenciosa, bajo un cielo cubierto de estrellas, un hombre de rostro cansado y hombros encorvados caminaba lentamente por un camino de tierra. Su nombre era Emiliano, y en sus manos llevaba una pequeña maleta desgastada, el único testigo de una vida marcada por el sacrificio y la pérdida. Cada paso que daba era una mezcla de esperanza y temor, porque sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje del que quizás nunca regresaría. Había pasado toda su vida construyendo un hogar para su familia, soñando con días mejores. Pero ahora, a sus 65 años, estaba completamente solo. Sus hijos, aquellos por quienes había dado todo, lo habían olvidado. Y su pequeña casa en el pueblo, una vez llena de risas, era ahora solo un eco vacío de lo que había sido. Esa noche, Emiliano tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre, dejaría atrás todo lo que conocía, se enfrentaría a lo desconocido y buscaría una nueva vida. No sabía si sobreviviría al viaje, pero algo en su interior, una chispa diminuta de esperanza, lo empujaba a seguir adelante. El destino que le esperaba no sería fácil. Afrontaría el frío de la soledad, el peso del rechazo y el dolor de ser un extraño en una tierra ajena. Pero lo que Emiliano aún no sabía era que, en medio de las dificultades, el amor y la redención estaban esperándolo, escondidos en un rincón inesperado de su nuevo mundo. Considere suscribirse a nuestro canal para recibir todas nuestras hermosas historias. Comparta en los comentarios su edad y su país. Buena historia. Emiliano se sentó en la pequeña silla de madera junto a la ventana rota de su modesta casa en el pueblo de San Isidro. La lluvia golpeaba con furia las tejas gastadas, mientras él sostenía en sus manos una carta. Las palabras escritas con frialdad por su hijo mayor eran como puñaladas al corazón. Papá, no podemos ayudarte. La vida aquí es muy cara, y apenas podemos con nuestros propios gastos. Lo siento. Ese lo siento al final parecía más un golpe de puerta en la cara que una disculpa sincera. Emiliano dejó caer la carta sobre la mesa, junto a otras que había recibido en los últimos meses, todas iguales, excusas, promesas vacías y un vacío que se hacía cada vez más profundo. ¿De qué sirvió tanto sacrificio?, murmuró para sí mismo, mientras la lluvia seguía cayendo sin tregua. Había dedicado su vida entera a criar a sus hijos, trabajando de sol a sol en el campo, asegurándose de que estudiaran y tuvieran un futuro mejor. Ahora, en su vejez, se encontraba completamente solo, olvidado como un mueble viejo. Esa noche, algo dentro de Emiliano se rompió. Miró su pequeña casa, el único lugar que había conocido como hogar, y sintió que no podía quedarse ahí un día más. Decidió hacer lo impensable, buscar una nueva vida, incluso si eso significaba dejar todo atrás. Con las pocas monedas que le quedaban, tomó un autobús hacia Veracruz, el puerto más cercano. No tenía un plan claro, pero sabía que tenía que salir de ahí. Durante el trayecto, recordó historias de otros hombres del pueblo que habían cruzado al norte en busca de trabajo, muchos de ellos regresando con cuentos de éxito y oportunidades. Emiliano, aunque mayor, se aferró a esa esperanza. Una vez en el puerto, observó los enormes barcos de carga que descansaban en los muelles. Los trabajadores iban y venían, descargando cajas y contenedores. Emiliano, con su sombrero raído y su rostro marcado por los años, caminaba como una sombra entre ellos, tratando de pasar desapercibido. En un rincón apartado, notó un contenedor abierto. Sin pensarlo dos veces, subió al interior y se escondió detrás de unas cajas. Sabía que era arriesgado, pero el miedo a quedarse en San Isidro superaba cualquier otra preocupación. La oscuridad del contenedor era abrumadora, y el olor a metal oxidado y humedad lo envolvía, pero Emiliano cerró los ojos y trató de pensar en el futuro. El sonido de cadenas y grúas anunciaba que el contenedor estaba siendo cargado al barco. Emiliano sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse. Era oficial, estaba dejando México. Los días dentro del contenedor fueron un calvario. Emiliano había llevado consigo una pequeña botella de agua y un par de tortillas envueltas en un trapo, pero pronto se quedaron cortas. El hambre y la sed se convirtieron en sus constantes compañeras, mientras el contenedor se balanceaba con el movimiento del barco. El tiempo parecía detenerse en esa penumbra.
Emiliano luchaba contra el frío de las noches y el calor sofocante de los días. A menudo, pensaba en sus hijos y en las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. ¿Había fallado como padre? ¿Por qué nadie lo había ayudado? Después de lo que parecieron días interminables, el contenedor se detuvo con un golpe seco. Emiliano escuchó voces y sonidos de máquinas. El miedo lo paralizó. Si lo descubrían, lo deportarían de inmediato. Pero, cuando las puertas del contenedor finalmente se abrieron, Emiliano aprovechó un descuido y escapó corriendo entre los trabajadores del puerto. Se encontró en un lugar completamente desconocido. Los edificios altos y las calles bulliciosas eran muy diferentes al tranquilo pueblo que había dejado atrás. Emiliano estaba oficialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, al mirar a su alrededor, una sensación de incertidumbre lo invadió. No sabía inglés, no tenía documentos y apenas unas monedas en los bolsillos. Pero, en ese momento, se prometió a sí mismo que no había soportado tanto para rendirse ahora. Emiliano miró a su alrededor mientras caminaba por las calles del puerto, con el corazón acelerado y los sentidos en alerta. Había logrado salir del contenedor sin ser visto, pero ahora estaba completamente solo en un lugar donde todo parecía extraño. Los rascacielos en el horizonte eran imponentes, y el bullicio de la gente hablando un idioma que no entendía lo hacía sentir diminuto. El aire frío del atardecer le golpeaba el rostro, pero Emiliano no tenía tiempo para detenerse. Con sus botas gastadas y su sombrero que contrastaba con la ropa moderna de los transeúntes, intentaba mezclarse, aunque sabía que era imposible. Era un extranjero en un mundo que no lo esperaba. Caminó sin rumbo durante horas, observando vitrinas de tiendas que parecían intocables para alguien como él. Pasó junto a un pequeño parque donde niños jugaban, y por un instante pensó en sus nietos, a quienes apenas conocía. Sus hijos, al crecer, se habían mudado a ciudades lejanas, y con el tiempo las visitas se volvieron esporádicas hasta desaparecer por completo. Una punzada de tristeza le atravesó el pecho, pero la ahogó rápidamente. No vine hasta aquí para lamentarme, pensó mientras apretaba los dientes. Con las pocas monedas que tenía, entró a una pequeña tienda para comprar algo de comida. Al entrar, notó cómo el dependiente lo miraba de arriba abajo, con desconfianza. Emiliano, incómodo, señaló un paquete de pan y una botella de agua. ¿Esto?, preguntó el dependiente en inglés, alzando las cejas. Emiliano asintió tímidamente, sin entender las palabras. Sacó las monedas de su bolsillo y las extendió sobre el mostrador. El dependiente resopló, como si estuviera haciendo un gran favor al aceptar el dinero. Emiliano salió rápidamente, con el pan en una mano y la botella en la otra, sintiendo cómo las miradas lo seguían hasta que cruzó la puerta. Esa noche, buscó refugio en un callejón oscuro detrás de un restaurante. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de ladrillos fríos, y comió lentamente, tratando de conservar la poca comida que tenía. El sonido de platos y voces provenientes del restaurante le hizo pensar en los días en que él mismo cocinaba para su familia. Las risas de sus hijos resonaron en su mente, como un eco lejano de tiempos mejores. ¿En qué momento todo cambió?, se preguntó, mirando las estrellas que apenas se asomaban entre los edificios. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de trabajar. Emiliano sabía que si quería sobrevivir en este nuevo mundo, tendría que encontrar una forma de mantenerse a flote. Los días siguientes fueron un desafío constante. Emiliano recorría las calles buscando trabajo, entrando a tiendas y restaurantes con la esperanza de que alguien lo aceptara, pero siempre era recibido con la misma respuesta, un gesto de negación o un rápido no. A veces, ni siquiera le respondían, simplemente lo ignoraban. En uno de esos días, mientras pasaba frente a un restaurante elegante con grandes ventanales, algo llamó su atención. En el interior, los camareros iban y venían con bandejas cargadas de platos que parecían obras de arte. Los comensales, vestidos con trajes y vestidos caros, reían y conversaban con comodidad. Emiliano se quedó mirando por unos momentos, fascinado por el contraste entre ese mundo y el suyo. Fue entonces cuando un hombre de cabello gris y uniforme impecable salió por la puerta trasera del restaurante, fumando un cigarrillo. Emiliano,
armado de valor, se acercó y lo saludó con un tímido buenas tardes. El hombre lo miró con curiosidad, exhalando una nube de humo. ¿Qué quieres?, preguntó en inglés, con tono cortante. Emiliano no entendió las palabras, pero supuso que el hombre le estaba preguntando algo. Apuntó hacia el interior del restaurante y luego a sí mismo, tratando de indicar que buscaba trabajo. El hombre frunció el ceño, observándolo detenidamente. Finalmente, suspiró y señaló hacia la puerta trasera del edificio. Emiliano lo siguió, sin saber exactamente qué esperar. Una vez dentro, fue llevado a la cocina, donde el calor de los hornos y el bullicio de los cocineros lo envolvieron de inmediato. El hombre le indicó que esperara junto a un fregadero lleno de platos sucios. ¿Puedes lavar?, preguntó, haciendo un gesto hacia los platos. Emiliano asintió rápidamente, comprendiendo la intención. Se arremangó la camisa y comenzó a trabajar de inmediato, agradecido por la oportunidad. Esa noche, Emiliano trabajó sin descanso, lavando platos y ollas bajo la atenta mirada del hombre, que resultó ser el jefe de cocina. Al final de la jornada, le dieron un pequeño billete y algo de comida sobrante. No era mucho, pero para Emiliano era suficiente. Los días siguientes, continuó trabajando en la cocina, ganándose poco a poco la confianza del personal. Sin embargo, no todos lo recibieron con amabilidad. Algunos cocineros murmuraban entre ellos, burlándose de su acento y de su apariencia. Uno de ellos, un joven llamado Danny, incluso llegó a derramar un cubo de agua junto a Emiliano por accidente, riéndose mientras lo veía resbalar. A pesar de los obstáculos, Emiliano se aferró a su trabajo, sabiendo que era su única oportunidad de salir adelante. Con el tiempo, su dedicación llamó la atención del dueño del restaurante, quien decidió darle una nueva oportunidad, convertirse en ayudante de mesero. Aunque el trabajo requería interactuar con los clientes y hablar un idioma que apenas entendía, Emiliano aceptó el desafío. Cada noche, después de sus turnos, se sentaba en los pequeños cuartos detrás del restaurante, practicando palabras básicas en inglés con un viejo diccionario que encontró en la basura. Repetía las palabras en voz baja, esforzándose por aprender, aunque el proceso era lento y frustrante. Una noche, mientras limpiaba las mesas al final de su turno, escuchó una conversación entre dos clientes que se quedaban más tiempo del habitual. Aunque no entendía todo, reconoció algunas palabras: inmigrante, problema y peligro. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Sabía que había personas que lo miraban con desconfianza, que lo veían como un extraño que no pertenecía a ese lugar. Sin embargo, trató de ignorar esos pensamientos y concentrarse en su trabajo. Cuando salió al callejón para descansar, miró hacia el cielo, como lo hacía cada noche. Pero esta vez, en lugar de sentirse derrotado, se permitió un pequeño suspiro de esperanza. Había llegado hasta ahí contra todo pronóstico, y aunque el camino era difícil, estaba decidido a seguir adelante. Si puedo soportar esto, puedo soportar cualquier cosa, se dijo a sí mismo, antes de volver al interior del restaurante para preparar las mesas para el día siguiente. La vida en Estados Unidos no era fácil, pero Emiliano había aprendido algo importante en esas semanas: la perseverancia era su mayor aliada. Sin importar cuántas veces cayera, siempre se levantaría. La rutina en el restaurante se convirtió en un salvavidas para Emiliano. Aunque las horas eran largas y el trabajo agotador, al menos tenía un lugar donde estar. Sus días comenzaban temprano, limpiando mesas, ordenando los cubiertos y asegurándose de que todo estuviera listo para la hora de apertura. En las noches, servía como ayudante de mesero, entregando pan y agua a las mesas mientras los meseros tomaban las órdenes principales. Sin embargo, el idioma seguía siendo una barrera inmensa. Cada interacción con los clientes era un reto. Las palabras en inglés llegaban a sus oídos como una lluvia de sonidos incomprensibles, y Emiliano, para evitar problemas, respondía con tímidas sonrisas y asentimientos. Pero esa estrategia no siempre funcionaba. Una tarde, un cliente irritado levantó la voz al no recibir lo que había pedido. Emiliano, confundido y temblando de nervios, trató de entender lo que el hombre decía. Aunque no comprendía las palabras exactas, el tono era suficiente para saber que estaba molesto.
Los ojos de otros comensales se volvieron hacia él y Emiliano sintió como el calor le subía al rostro. «No entiende nada», exclamó el hombre, dirigiéndose al mesero principal. «Lo siento, señor, está en entrenamiento», respondió el mesero en inglés, mientras tomaba el control de la situación. Aunque las palabras no eran claras para Emiliano, entendió el mensaje: estaba siendo una carga para el equipo. Esa noche, después de limpiar su última mesa, se sentó en su pequeño cuarto detrás del restaurante. El lugar era apenas suficiente para una cama vieja y un pequeño escritorio, pero era mejor que dormir en la calle. Mientras observaba el techo, la frustración lo consumió. «Tal vez no estoy hecho para esto», pensó, con un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras recordaba las humillaciones del día. Había imaginado que llegar a los Estados Unidos le abriría puertas, pero la realidad era mucho más dura de lo que había anticipado. Los días pasaban, y Emiliano hacía todo lo posible por mejorar. En su tiempo libre, estudiaba inglés con la ayuda de un pequeño diccionario y frases básicas que algunos de sus compañeros de trabajo le habían enseñado. Uno de ellos, un cocinero de origen colombiano llamado Mateo, se convirtió en su único aliado en el restaurante. Mateo, al notar el esfuerzo de Emiliano, comenzó a ayudarlo con consejos prácticos. «Y mire, don Emiliano, no se preocupe si no entiende todo. Lo importante es que muestre actitud. Los gringos respetan eso», le decía mientras ambos comían en la pequeña cocina. Emiliano asentía, agradecido por las palabras de aliento. Aunque Mateo era mucho más joven, hablaba con una sabiduría que Emiliano admiraba. Sin embargo, no todos eran tan comprensivos. Danny, el joven mesero que siempre encontraba maneras de menospreciarlo, se encargaba de recordarle a Emiliano que no pertenecía ahí. «¿Por qué no se va a su país? Aquí no necesitamos más problemas», le dijo una noche, en un tono lo suficientemente bajo como para que los jefes no lo escucharan. Emiliano no respondió. No porque no quisiera, sino porque las palabras simplemente no le salían. Se limitó a seguir trabajando, aunque sentía como esas frases se clavaban en su corazón. Un día, mientras limpiaba una mesa al final de su turno, Emiliano encontró una pequeña moneda de $1 bajo un plato. Se quedó mirándola por unos segundos, pensando en cómo una cantidad tan pequeña podía representar tanto para alguien en su situación. Con esa moneda, decidió comprar un pequeño cuaderno en una tienda cercana. Esa noche, en su cuarto, Emiliano comenzó a escribir. Aunque sus manos estaban acostumbradas al trabajo físico, encontró en las palabras una manera de liberar lo que sentía. Escribió sobre su pueblo, sobre su familia, y sobre los días en los que todavía creía que su esfuerzo sería recompensado. En sus palabras, había dolor, pero también esperanza. «No sé cuánto más pueda soportar, pero algo dentro de mí me dice que siga adelante. Tal vez haya una razón por la que estoy aquí, aunque todavía no la entiendo». Las semanas se convirtieron en meses, y aunque Emiliano seguía enfrentando desafíos, comenzó a notar pequeños avances. Su inglés mejoraba, aunque fuera a un ritmo lento, y algunos clientes incluso le sonreían al verlo esforzarse. Uno de ellos, un hombre mayor que frecuentaba el restaurante, le dejó una propina extra una noche, junto con un mensaje escrito en una servilleta. «Sigue adelante. La vida recompensa a los valientes». Ese gesto, aunque simple, le dio a Emiliano la motivación que necesitaba para seguir luchando. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser fácil. El invierno llegó, y con él, las noches frías que hacían que su pequeño cuarto se sintiera como una nevera. Emiliano, sin dinero suficiente para comprar ropa adecuada, utilizaba una vieja manta que había encontrado en un contenedor de basura. «Esto no puede ser para siempre», pensaba mientras intentaba dormir. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, ocurrió un incidente que marcaría un punto de quiebre. Un grupo de jóvenes entró al lugar y comenzó a hacer comentarios despectivos en voz alta. Aunque Emiliano no entendía todas las palabras, era evidente que las burlas iban dirigidas hacia él. «Mira al viejo. Seguro ni sabe lo que estamos diciendo», dijo uno de los jóvenes, riéndose mientras Emiliano le servía agua. Las risas resonaron en sus oídos,
pero Emiliano mantuvo la cabeza baja, fingiendo que no había escuchado nada. Sin embargo, cuando uno de ellos intentó tropezarlo mientras pasaba, algo dentro de Emiliano cambió. Por primera vez, levantó la mirada y enfrentó al grupo con una mezcla de dignidad y desafío en los ojos. No dijo nada, pero su postura lo decía todo, no estaba dispuesto a dejarse humillar más. Los jóvenes, sorprendidos por la reacción, se quedaron en silencio. Uno de ellos incluso murmuró una disculpa antes de que el grupo saliera del restaurante. Esa noche, Emiliano se dio cuenta de que, aunque su situación era difícil, no podía permitir que nadie lo hiciera sentir menos. Sin embargo, la presión seguía acumulándose. Las cuentas del restaurante estaban en aumento y el dueño comenzó a recortar horas de trabajo para algunos empleados. Emiliano, al ser uno de los últimos en llegar, fue uno de los afectados. Con menos ingresos, su ya precaria situación se volvió aún más complicada. Hubo noches en las que consideró renunciar y regresar a México, aunque eso significara volver con las manos vacías. Pero cada vez que esa idea cruzaba por su mente, algo lo detenía. Tal vez era el recuerdo de las cartas de sus hijos, o tal vez era su orgullo, pero Emiliano sabía que todavía tenía algo por lo que luchar. A medida que el invierno daba paso a la primavera, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, aunque aún no sabía de dónde vendría el cambio que tanto necesitaba. El tiempo en los Estados Unidos no se detenía, y Emiliano sentía que el peso de su nueva vida se hacía cada vez más insoportable. Aunque seguía trabajando en el restaurante, las horas reducidas lo obligaron a buscar otras maneras de sobrevivir. Algunas noches, después de sus turnos, caminaba por las calles recogiendo latas y botellas para venderlas por unos cuantos centavos. A veces, dormía sin cenar, ahorrando el poco dinero que le quedaba para la renta de su pequeño cuarto. El clima comenzó a mejorar, pero su situación seguía siendo igual de dura. Mientras el sol brillaba afuera, Emiliano se sentía atrapado en un túnel oscuro. Había llegado al límite de su resistencia, y las dudas sobre su decisión de emigrar lo atacaban constantemente. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, Emiliano regresó al cuarto del restaurante, se sentó en la cama y miró fijamente el cuaderno donde solía escribir sus pensamientos. Su mano temblorosa tomó el bolígrafo, pero no pudo escribir ni una palabra. En cambio, dejó caer la cabeza entre sus manos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó en voz baja, su voz ahogada por el peso de la soledad. Recordó las risas de sus hijos cuando eran pequeños, los días en que trabajaba con orgullo para darles todo lo que necesitaban. Ahora, parecía que esos recuerdos pertenecían a otra vida. Al día siguiente, Emiliano decidió que necesitaba un cambio. No podía seguir soportando esa rutina que lo desgastaba cada día más. Durante su pausa en el trabajo, habló con Mateo, el cocinero colombiano que se había convertido en su único amigo. «Mateo, ¿alguna vez pensaste en volver a casa?», preguntó Emiliano mientras bebían café en la pequeña cocina del restaurante. Mateo lo miró con una sonrisa melancólica. «Claro que sí, don Emiliano. Pero cuando pienso en lo difícil que fue llegar aquí, me doy cuenta de que no puedo rendirme. Si regreso con las manos vacías, sería como aceptar que todo este sacrificio no valió la pena». Las palabras de Mateo resonaron en Emiliano, pero también lo dejaron con una sensación de vacío. Él no tenía una familia que lo esperara en México, ni un lugar al que pudiera llamar hogar. Sin embargo, la idea de regresar seguía rondando en su mente, como un fantasma que no lo dejaba en paz. Esa misma semana, la situación en el restaurante empeoró. Un grupo de clientes ricos llegó una noche, y Emiliano fue asignado para ayudarlos con el pan y el agua. Aunque trató de mantenerse en calma, los nervios lo traicionaron. Uno de los hombres, impaciente, le pidió algo en inglés que Emiliano no entendió. Al intentar responder, balbuceó algunas palabras confusas que hicieron que los clientes comenzaran a reírse. «¿Qué clase de lugar es este?», dijo uno de ellos en voz alta, mirando al gerente. Emiliano sintió cómo las risas llenaban sus oídos, y una mezcla de vergüenza e impotencia lo invadió. En ese momento, quiso desaparecer, correr hacia la puerta y no volver nunca más.
El gerente, que observaba la situación desde lejos, intervino rápidamente. Aunque no reprendió a Emiliano frente a los clientes, lo llamó a su oficina al final del turno. Emiliano, sé que trabajas duro, pero esto no puede volver a pasar. Si no mejoras tu inglés, tendremos que buscar a alguien más para el puesto, dijo el gerente, sin rodeos. Las palabras eran claras, incluso para Emiliano, que entendía lo suficiente para saber que su tiempo en el restaurante estaba en riesgo. Esa noche, Emiliano caminó por las calles sin rumbo fijo. El bullicio de la ciudad lo envolvía, pero él se sentía completamente solo. Se detuvo frente a un parque donde un grupo de niños jugaba con una pelota. Por un momento, se permitió recordar su infancia, los días en que él mismo corría descalzo por los campos de San Isidro. ¿Qué pasó con ese niño lleno de sueños?, pensó, con los ojos fijos en el horizonte. Cuando finalmente regresó a su cuarto, encontró el cuaderno donde solía escribir y, con un suspiro profundo, comenzó a trazar palabras. Esta vez, no escribió sobre su pasado ni sobre su tristeza. En cambio, comenzó a planificar su futuro. Si esto no funciona, buscaré otra manera. Pero no voy a rendirme. Al día siguiente, Emiliano decidió intentar algo nuevo. Con la ayuda de Mateo, comenzó a aprender frases básicas en inglés que podía usar con los clientes. Practicaba frente al espejo, repitiendo las palabras una y otra vez hasta que salían con naturalidad. Aunque los avances eran lentos, Emiliano sentía una pequeña chispa de esperanza. Pero no todo salió como esperaba. Durante una de sus prácticas en el restaurante, un cliente hizo un comentario sarcástico sobre su acento y algunos de los meseros se rieron. Aunque Emiliano intentó ignorarlos, la humillación era evidente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emiliano se enfrentó a una verdad incómoda, estaba al borde de rendirse. Tal vez Mateo tenga razón. Tal vez este esfuerzo no debe ser en vano, pensó, pero la duda seguía latente. La mañana siguiente, mientras limpiaba las mesas después del desayuno, Emiliano se encontró con una sorpresa. Un hombre que había estado observándolo durante semanas se acercó a él con una sonrisa. «Buen trabajo, amigo», dijo en un español quebrado, pero comprensible. Emiliano se sorprendió, no solo por las palabras, sino por el gesto genuino del hombre. «Gracias», respondió, con una leve inclinación de cabeza. El hombre dejó una propina generosa y se despidió con un gesto amistoso. Ese pequeño momento, aunque insignificante para muchos, fue un recordatorio para Emiliano de que no todo estaba perdido. Por primera vez en meses, sintió que su esfuerzo estaba siendo reconocido, aunque fuera de manera mínima. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, se prometió a sí mismo que no iba a abandonar su sueño, sin importar cuán difícil fuera el camino. La vida de Emiliano avanzaba a paso lento, pero seguro. Aunque el restaurante seguía siendo un lugar de desafíos constantes, había aprendido a navegar las tensiones del trabajo y las barreras del idioma con una mezcla de paciencia y determinación. El esfuerzo comenzaba a dar frutos, algunos clientes habituales lo saludaban con una sonrisa, y el gerente, aunque aún crítico, le daba pequeños gestos de reconocimiento por su empeño. Sin embargo, el verdadero cambio llegó una noche, cuando un evento inesperado trastocó su rutina. Era viernes, y el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Las mesas estaban ocupadas por parejas elegantes, grupos de amigos y empresarios que discutían entre risas y copas de vino. Emiliano, como siempre, trabajaba en silencio, llevando pan, agua y recogiendo platos. Mientras servía una mesa cercana, sintió que alguien lo observaba. Al girar, vio a una mujer sentada sola en una mesa del rincón. Vestía un traje azul elegante y llevaba un collar discreto que brillaba con la tenue luz del lugar. Emiliano no podía apartar los ojos de ella, pero no porque fuera una clienta más. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, como si una parte de su memoria, enterrada por los años, estuviera despertando de repente. Cuando el mesero principal le pidió que atendiera esa mesa, Emiliano tomó una bandeja con manos temblorosas. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba a un recuerdo que no lograba identificar. «Buenas noches, señora», dijo con un español suave, esperando que entendiera.
La mujer levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esos ojos que lo transportaba a un lugar lejano, a un tiempo en el que él era un joven lleno de sueños y ella era la dueña de su primer amor. ¿Emiliano?, preguntó la mujer, con un tono de incredulidad. El sonido de su nombre en su voz fue como un rayo. En un instante, todos los recuerdos volvieron. Ella era Mariana, la niña con la que había crecido en San Isidro, la joven que le robó el corazón cuando apenas eran adolescentes. Emiliano se quedó paralizado, incapaz de hablar, mientras los años que lo separaban se desmoronaban frente a él. ¿Eres tú?, repitió Mariana, ahora con una sonrisa que mezclaba sorpresa y nostalgia. Sí, soy yo, respondió Emiliano finalmente, con la voz quebrada. Mariana le pidió que se sentara, y Emiliano, todavía aturdido, obedeció. Durante los minutos siguientes, compartieron sus historias. Mariana le contó que había salido de San Isidro poco después de casarse con un empresario que trabajaba en la ciudad. Habían construido una vida cómoda en los Estados Unidos, pero su esposo había fallecido hacía unos años, dejándola sola. Emiliano, por su parte, habló con cautela sobre su vida en el pueblo, los sacrificios por su familia y la dura realidad que lo llevó a emigrar. Aunque trató de minimizar su sufrimiento, Mariana veía en sus ojos el peso de los años y las cicatrices invisibles de su lucha. Siempre me pregunté qué había sido de ti, Emiliano, dijo Mariana, con una mirada triste. Y yo de ti, respondió Emiliano, dejando escapar una sonrisa tímida. Antes de despedirse, Mariana le dejó una tarjeta con su número de teléfono. Llámame cuando tengas tiempo. Me encantaría seguir platicando contigo, dijo, antes de salir del restaurante. Emiliano se quedó mirando la tarjeta durante varios minutos, como si fuera un pedazo del pasado que había regresado para darle un nuevo propósito. En los días siguientes, Emiliano no dejaba de pensar en Mariana. Había algo en su encuentro que lo llenaba de esperanza, como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad. Sin embargo, también sentía miedo. ¿Qué podía ofrecerle él a una mujer como ella? Su vida era simple, casi insignificante, comparada con el éxito que ella había logrado. A pesar de sus dudas, decidió llamarla. Su voz al otro lado del teléfono lo hizo sonreír de inmediato, y en pocos minutos habían arreglado un encuentro. Se encontraron en un parque cercano, donde caminaron durante horas, hablando de todo y nada al mismo tiempo. Mariana le preguntó sobre su vida en el restaurante, y Emiliano, aunque avergonzado, le contó la verdad. Es un trabajo difícil, pero me ha enseñado mucho. Cada día aprendo algo nuevo, incluso de las personas que no siempre son amables, dijo, tratando de encontrar el lado positivo. Mariana lo miró con admiración. Había algo en la humildad de Emiliano que la conmovía profundamente. Siempre fuiste así, Emiliano. Trabajador, noble. Nunca dejaste que las dificultades te detuvieran, dijo, tocando suavemente su brazo. Ese gesto, aunque pequeño, significó mucho para Emiliano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía, no como un trabajador más, sino como una persona con una historia, con sueños y con un corazón lleno de amor. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre Emiliano y Mariana floreció. Ella lo visitaba en el restaurante con frecuencia, siempre sentándose en la misma mesa del rincón. Sus colegas comenzaron a notar el cambio en Emiliano, su ánimo había mejorado, y trabajaba con una energía renovada. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos empleados, como Danny, seguían viéndolo como una molestia. Míralo, se cree importante solo porque tiene una amiga rica, decía Danny, burlándose. Pero Emiliano, por primera vez, no dejó que esos comentarios lo afectaran. Mariana le había enseñado a valorar lo que realmente importaba, y sabía que las opiniones de personas como Danny no tenían poder sobre él. Una noche, mientras Emiliano y Mariana cenaban juntos en su pequeña mesa, ella le hizo una propuesta que lo dejó sin palabras. Emiliano, he estado pensando. ¿Por qué no consideras trabajar conmigo? Podrías ayudarme a administrar algunas de mis propiedades.
Necesito a alguien de confianza, y sé que tú serías perfecto para el trabajo. Emiliano la miró, con una mezcla de sorpresa y gratitud. La idea de dejar el restaurante y empezar algo nuevo era tentadora, pero también aterradora. No sé, Mariana. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de ti. Mariana tomó sus manos entre las suyas y lo miró con seriedad. Esto no se trata de eso, Emiliano. Se trata de darte la oportunidad que mereces. Has trabajado demasiado duro para no recibir algo a cambio. Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas finalmente estaban cambiando para mejor. La decisión de aceptar la propuesta de Mariana no fue fácil para Emiliano. Aunque el trabajo en el restaurante había sido duro y muchas veces humillante, también era el único mundo que conocía desde que había llegado a los Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que pensaba en el rostro de Mariana y en la confianza que ella le había mostrado, sentía que estaba listo para dar el salto. Un mes después de su conversación, Emiliano comenzó a trabajar con Mariana ayudándola a administrar sus propiedades. Era un cambio radical, ya no estaba limpiando mesas ni soportando miradas despectivas, sino que ahora llevaba registros, supervisaba reparaciones y hablaba con inquilinos. Aunque todavía enfrentaba desafíos con el idioma, Mariana lo apoyaba constantemente, ayudándole a mejorar su inglés y guiándolo en cada paso. La vida de Emiliano empezó a transformarse. Con un salario más estable, pudo mudarse de su pequeño cuarto detrás del restaurante a un modesto apartamento en un barrio tranquilo. Por las noches, mientras se sentaba en su sala con una taza de café, reflexionaba sobre cuánto había cambiado desde el día en que subió a ese contenedor en Veracruz. Un día, mientras revisaba unos papeles en la oficina de Mariana, ella le entregó una pequeña caja envuelta con cuidado. ¿Qué es esto?, preguntó Emiliano, mirándola con curiosidad. Ábrelo, dijo Mariana, con una sonrisa. Emiliano abrió la caja y encontró un sombrero nuevo, muy similar al que siempre usaba cuando vivía en San Isidro. Lo tomó entre sus manos y sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. No quería que olvidaras de dónde vienes, Emiliano. Pero también quería que supieras que este sombrero no define todo lo que eres. Eres mucho más que eso, dijo Mariana, acercándose a él. Emiliano no pudo contener las lágrimas. A lo largo de los años, había perdido casi todo, su conexión con su familia, su sentido de identidad y, en muchos momentos, su esperanza. Pero Mariana le había devuelto algo que creía perdido, la fe en sí mismo. Gracias, Mariana. No sé qué hice para merecer tanto, dijo, con la voz temblorosa. Solo estás recibiendo lo que siempre mereciste, Emiliano. Nada más. Con el paso de los meses, su relación se volvió más profunda. Mariana lo animaba a probar cosas nuevas, desde visitar museos hasta aprender a usar un teléfono inteligente. Emiliano, aunque inicialmente tímido, comenzó a disfrutar de esas pequeñas aventuras. En cada salida, sentía que recuperaba una parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo años de sacrificios y desilusiones. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Mariana detuvo sus pasos y lo miró con una expresión seria. Emiliano, he estado pensando en algo, dijo, con un tono de voz más bajo de lo habitual. ¿Qué pasa?, preguntó él, preocupado. Tú y yo hemos pasado por tantas cosas. A veces pienso en lo diferente que habría sido nuestra vida si no nos hubiéramos separado. Emiliano la miró fijamente, sintiendo cómo sus palabras llegaban directo a su corazón. No sé qué pienses tú, pero siento que la vida nos está dando otra oportunidad. Y no quiero dejarla pasar, continuó Mariana, con los ojos brillantes. Emiliano no respondió de inmediato. En su mente, repasó todos los momentos que habían compartido desde que se reencontraron, y cómo Mariana había llenado un vacío que él ni siquiera sabía que tenía. Yo tampoco quiero dejarla pasar, respondió finalmente, tomando su mano con suavidad. Los meses siguientes fueron de un cambio aún mayor. Emiliano y Mariana decidieron dar el siguiente paso y comenzaron a construir una vida juntos. Aunque Emiliano aún luchaba con el peso de su pasado y los recuerdos de su familia en México,
encontró en Mariana un apoyo incondicional que le daba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, Emiliano también logró hacer las paces con su pasado. Un día, decidió escribirles una carta a sus hijos, no para reprocharles nada, sino para contarles cómo había cambiado su vida. En la carta, les habló de Mariana, de su trabajo y de cómo había encontrado un propósito en medio de la adversidad. Aunque no sabía si recibiría una respuesta, enviar esa carta fue un acto de liberación. Por primera vez en años, Emiliano sintió que podía dejar ir el resentimiento y enfocarse en el presente. El día en que Emiliano y Mariana decidieron formalizar su relación fue sencillo, pero lleno de significado. Celebraron con una pequeña cena en casa, solo ellos dos, compartiendo recuerdos de su infancia y soñando con el futuro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Emiliano?, dijo Mariana, mientras lo miraba con ternura. ¿Qué?, preguntó él, curioso. Que nunca te rendiste. A pesar de todo lo que pasaste, siempre seguiste adelante. Y eso es algo que admiro profundamente. Emiliano sonrió, con el corazón lleno de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti, Mariana. Tú me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Esa noche, mientras miraban las estrellas desde el balcón, Emiliano sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Había sido un camino largo y doloroso, pero cada paso lo había llevado hasta ese momento. Con Mariana a su lado, supo que el amor no tenía edad ni límites y que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo.